Y regresamos a Santiago de Chile, ya nos encontramos con nuestra compañera Lucía López, porque luego de la muerte del exmandatario Sebastián Piñera, ahora se plantea un nuevo escenario político en Chile y para eso estamos con Lucía. Lucía. Sí, muchas gracias, Magali. No solamente conmigo, estamos también con el gerente de Asuntos Públicos de Imaginación, además cientista político Ignacio Imaz, con quien hemos estado también aquí en The News varias veces analizando la realidad política local y vamos a conversar con él, como tú bien decías, como cuál es el escenario político que hoy enfrenta, en particular la centro derecha, la derecha en general, con mira a muchas elecciones. Van a haber elecciones este año, van a haber elecciones presidenciales. Prontamente se está hablando de candidaturas presidenciales ya y sobre eso vamos a conversar. Pero primero, Ignacio, gracias por atendernos y segundo, preguntarte cómo viste el escenario político y las reacciones a propósito del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Bueno, primero muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Probablemente a nivel latinoamericano, ya que estamos saliendo a Latinoamérica, a muchos y a muchas les llamó la atención respecto a cómo se llevó a cabo el funeral del presidente Piñera, el republicanismo, donde la última guardia se le hicieron expresidentes que no tenían nada que ver con su color político, y eso probablemente a nivel latinoamericano llama demasiado la atención, ¿cierto? Sin ir más lejos, en otros países latinoamericanos los expresidentes o los salientes no van a los cambios de mando, y en ese nivel, por supuesto, que Chile debe sentirse bastante, digamos, orgulloso sobre ese tema. Pero de todas formas, las sombras, los grises de lo que fue el funeral tiene que ver mucho con esta lógica o ansiedad por parte de algunos actores políticos de querer un poquito de protagonismo, ¿cierto? Y buscar esa herencia del expresidente Piñera porque, hay que decirlo, él dejó un vacío de poder bastante importante dentro del sistema político. Eso es importante. Por un lado, tú hablabas de la ansiedad de llenar ese vacío, que es lo que vamos a analizar. Por otro lado, también hay que analizar las respuestas que ha dado también la izquierda, que representa incluso el sector o la coalición que era más cercana al presidente Boric y que ha criticado los discursos del propio presidente. Se ha generado una polémica ahí. Pero partamos con lo que tú decías. ¿Quién está llamado a llenar ese vacío o si es posible llenarlo dado las particulares características de Sebastián Piñera y su capacidad de ir más allá de su sector político? Hay que dejar un poco en claro sobre los antecedentes del expresidente Piñera. El primero es que él fue una persona, si bien era el único presidente de derechas que hemos tenido en los últimos 50 años, nos tenemos que remontar antes del régimen de Pinochet para poder tener un presidente de derechas, él votó que no en el plebiscito del 88, donde era la continuidad de Pinochet o no. Es más, ha sido el único candidato presidencial que ha tenido las derechas que votó que no, ¿cierto? Y los otros dos candidatos, Evelyn Matei y José Antonio Kast, han votado que sí. Ese perfil lo llevó a tener un cambio dentro del sistema político o a remecer bastante el sistema político. Eso también le llevó a tener enemistades dentro de su propio lado, espacio político, Chile Vamos, la centro derecha o las derechas, y también incomodó bastante a las izquierdas, ¿cierto? Cuando finalizó su mandato, cerró el penal Cordillera, eso incluso a la expresidenta Bachelet no la acompañó su ministro de Justicia en una decisión similar. Entonces, claramente él instaló y abrió un espacio de una derecha liberal, que a mi juicio hoy día nadie puede decir yo me siento un heredero o una heredera. ¿Ah? Algunos sí lo han tratado de hacer bastante mal o bastante como una versión de segunda categoría, ¿cierto? Aunque suene un poco fuerte. Y en ese contexto uno se da cuenta de que es poco probable que al menos a nivel, en lo natural, el expresidente Piñera logre tener un espacio, logre tener un heredero natural. Lo que sí es importante decir es que probablemente su familia termine siendo más que su heredero natural, sí un heredero político. La ex primera dama Cecilia Morel, incluso en el segundo mandato de Piñera, quiso ser una figura presidencial y durante este fin de semana se reivindicó bastante la figura de ella, entonces hay que tener bastante ojo con ella probablemente a nivel político y social, ¿cierto? Claro, y lo que pasa también con Magdalena Piñera, por ejemplo, que es la hija que tenía más presencia pública y que recibió mucho cariño de la gente este fin de semana. Solo para aclararle al resto de la gente que nos está viendo, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, Maga, el penal Cordillera era una cárcel para criminales de la dictadura, de lesa humanidad, y que fue cerrado
llamado para que pasaran a centros comunes de reclusión. Y como decía Ignacio, ni siquiera la presidenta Bachelet tuvo la oportunidad con su ministro de Justicia de poder hacer eso. El ministro de Justicia se negó a hacer algo similar cuando terminaba uno de sus mandatos. Esto se da en un contexto especial, que es el fortalecimiento de las derechas radicales en el mundo, no solamente en Chile, con un José Antonio Kast que ya llegó a una elección presidencial con primera mayoría en la primera vuelta, que luego pierde con Gabriel Boric, y que se consideraba hasta hace poco como el líder más importante de la derecha para poder llegar a la presidencia. Este nuevo escenario le quita puntos a José Antonio Kast, de alguna manera equilibra las fuerzas en la derecha hacia una nueva centroderecha. Es muy importante lo que tú apuntas, ¿cierto? Porque finalmente Piñera y la derecha liberal lo que hizo fue poner un dique a la derecha más conservadora de José Antonio Kast, del Partido Republicano. Y durante las últimas semanas vimos como una revitalización de la figura del expresidente Piñera y eso, por supuesto, llevó a un reencantamiento por parte de Chile Vamos, que es la coalición de derecha, de centro derecha que tenemos en Chile. Y yo creo que como manejen ellos el liderazgo, la herencia o el testimonio de Piñera, pueden, por ejemplo, lo que tú dices, de revitalizar un sector que venía bastante alicaído o venía más bien dándole el amén respecto a, en el último proceso constitucional, sin ir más lejos, más bien fueron un vagón de cola del Partido Republicano, que era mayoría en el Consejo Constitucional. Entonces es muy probable, o sea, si son inteligentes y son estrategas, podrían ocupar esta figura del expresidente Piñera como para reencantar no solamente a su sector, sino que también a la ciudadanía, que es más importante que el propio sector. Claro, y ese 10%, 15% que va cambiando, que en un momento puede votar por Bachelet y a la elección siguiente votar por Piñera, y que está dispuesto efectivamente a cruzar ese Rubicón, ¿no es cierto?, a cruzar esos puentes. Para cerrar, Ignacio, preguntarte sobre las críticas que ha recibido el presidente Gabriel Boric desde el Partido Comunista, desde el Frente Amplio, que es su propio movimiento político, por lo que se ha llamado una especie de negacionismo a las violaciones a los derechos humanos que ocurrió durante el estallido social, dado que el propio presidente Gabriel Boric señaló en el funeral que las querellas y otras acciones que habían ido contra Sebastián Piñera habían sido exageradas o habían estado de más. Es complejo, yo creo que es injusto que al presidente Boric le expresen eso, ¿cierto? No duraron ni horas diputadas del Partido Comunista en criticarlo a través de la red social X, lo que es bastante lamentable porque al final del día lo que se trata es que el presidente logre tener un discurso que fue un discurso de Estado, en una despedida de un presidente, de un jefe de Estado, donde finalmente lo que intenta el presidente Piñera, o sea, el presidente Boric es dar un borrón y cuenta nueva respecto a lo que va a ser su segundo tiempo del mandato, ¿cierto? Él necesita mayorías en el Congreso para poder llevar adelante su reforma previsional, que hoy día está en duda incluso su derrotero. Entonces, que el Partido Comunista haya optado por este camino es lamentable porque al final del día muestra un desorden, muestra que no existe una narrativa, un relato más bien homogéneo. En ciertas ocasiones a los políticos o a las políticas le hace falta omitirse en vez de tener este disparo en las redes sociales, y yo creo que es injusto por un lado, pero también por otro lado muestra un desorden por parte del oficialismo. Un desorden en el cual ya nos tiene un poco acostumbrado el Partido Comunista, por cierto, lamentablemente. Claro, y que de alguna manera habla también de cómo se están generando las tensiones internas en esa coalición para las elecciones municipales que se vienen este año. Muchas gracias, Ignacio. Y solo para concluir y agregar, ¿no es cierto?, por si alguien no tuvo la oportunidad de escuchar el discurso del presidente Gabriel Boric, él reconoce que hubo graves violaciones a los derechos humanos, lo mismo hace la presidenta Bachelet, pero desmarca la figura de Sebastián Piñera como una persona que hubiera instigado aquello, y lo que hace la presidenta Bachelet incluso es reconocer que el propio Sebastián Piñera había pedido a las Naciones Unidas un informe. Así es que, bueno, esto, tal como lo estábamos hablando con Ignacio, forma parte de las discusiones en un año electoral, con un año de precandidaturas presidenciales MAGA, y eso es finalmente también lo que se va a seguir conversando a raíz de la muerte de Sebastián Piñera, cuya investigación corre en paralelo. Excelente, Lucía, muchas gracias entonces por la nota, y vamos a estar atentos a cómo van a seguir estos días en Chile con esta nueva postura y también cómo se comienza a encaminar la política ahora en el país. Muchas gracias.